Volvemos con otra retro reseña y en este caso vamos a hablar de Quorum o de Toilette de Antonio Puig. Antonio Puig. Por lo visto se pronuncia Puig, o sea, sería Antonio Puig. Sí, no me preguntéis por qué, pero es así. Deciros que es una Francia que se lanzó en 1981, así que sí, es un clásico entre los clásicos, muy barata a día de hoy, así que vamos a ver si ha sobrevivido bien a lo que vienen siendo los tiempos modernos, si tiene duración, tiene estela y sobre todo si es una buena opción para que le añadáis a vuestra colección este 2024. Como de costumbre empezamos dando el reconocimiento a los perfumistas detrás de esta Francia de Quorum y no son otros que Carlos Benain, Mas Gabarri y Rosendo Mateu. Que poco que decir de estos tres perfumistas de muy alto nivel. Es cierto que quizás de los tres el que más cantidad de fragancias tiene en el mercado es Benaim, pero eso no significa que los otros dos sean peores perfumistas. Muchas veces que tengan menos cantidad de perfumes no significa que sean mejores o peores perfumistas, sino que quizás se dedican también a otras partes de los departamentos de fragancias, básicamente. Pero deciros que ya os dejaré en pantalla unas cuantas fragancias que hayan sacado cada uno para que entendáis que detrás de esta Francia de Quorum, ya incluso por el 1981, teníais unos perfumistas de muy pero que muy alto nivel. Vamos a echar un vistazo al diseño de la caja y aquí lo tenéis. La verdad que es una caja muy pero que muy clásica. Incluso entre sus colores tenemos una especie de motivo en dorado, un poco como de metal rayado, en tonos muy brillantes. No sé si se aprecia bien en cámara por el tipo de color que tiene. Luego tenemos el nombre de la fragancia de Quorum, que es uno de Toilette. En los costados seguimos con este motivo entre dorados y marrones. En la parte trasera tenemos lo que viene siendo la formulación, en la parte superior simplemente la concentración y en la parte inferior el código de barras, código de batch y un poco dónde se ha hecho, que es una fragancia hecha en España, en Barcelona. Este batch, para que lo sepáis por si acaso no se ve bien el número, es un batch de 2022, así que sí, tiene alrededor de unos 2 años y pico. Pasa mucho con fragancias un poco clásicas que normalmente compras y tienes un batch un poco anterior porque no se vende tanta cantidad, básicamente. Así que, para que lo sepáis, es un batch de 2022. En cuanto a la caja, es clásica, hay que decirlo. Te da a intuir que la botella va a ser bastante alta, porque sí, es una botella alta, un poco como se solían hacer antes, un poco diferentes los diseños. Y a mí personalmente no es que me ilusione, tengo que decirlo, sigue siendo bastante blanda, pero por lo menos aquí tenemos un precio que lo justifica, porque es una fragancia muy pero que muy barata y aún así dentro tiene refuerzos, los podéis notar un poco en los costados y eso es algo que ni siquiera se hace a día de hoy, para que lo tengáis en cuenta. Así que esta, incluso siendo barata y siendo un clásico, tiene una construcción en lo que viene siendo el diseño de caja superior, solo para que lo tengáis en cuenta. Pero por lo demás, como sabemos decir, si te gusta o no, al final del día es cuestión de gustos. Huele hasta masculino lo que es la caja. Supongo que se ha filtrado un poco de lo que es la fragancia, pero wow, qué intensidad. Seguimos echándole un vistazo al diseño de la botella y aquí lo tenéis. Sí, lo sé, es un diseño muy pero que muy diferente a lo que estamos acostumbrados a día de hoy. Tenemos unos tonos un poco verdes, musgosos, un poco con el tapón, en lo que viene siendo ese marrón y en los costados este toque un poco dorado. La verdad es que es una botella muy pero que muy clásica y todo el mundo que haya tenido esta botella la va a reconocer. Simplemente tenemos un poco lo que viene siendo la concentración y el nombre de la fragancia en la parte delantera, donde se ha hecho en esta parte, nada en la parte inferior y en la parte superior lo que viene siendo el tapón. Sí, es un tapón de plástico y barato, pero aún así tengo que decir que el cierre es de presión, pero es un cierre duro, ¿vale? La podéis coger sin ningún problema de lo que viene siendo el tapón, sin miedo a que se os vaya a abrir porque cuesta abrirlo. Así que en ese sentido no va a haber problema. Como dato curioso tenemos este tipo de dosificadores o atomizadores que se ponían mucho antes en las fragancias. A día de hoy no se ponen porque quedan un poco rollo barato, aunque algunas marcas lo siguen poniendo, o por ejemplo fragancias de tipo youtubers ponen este tipo de dosificadores porque son un poco más baratos que hacer una construcción total. Básicamente esto va a presión, nunca va a ser rellenable, pero para que lo tengáis en cuenta. También es curioso que lo que viene siendo el dosificador sea en marrón, es algo a tener en cuenta, y en esos tonos dorados,
han seguido un poco todo ese esquema de colores, un poco ese rollo de maderas, musgos y toques un poco dorados. Imagino que con algún toque cítrico que va a tener la fragancia, como para darle ese toque clásico, y creo que el diseño de la botella sobre todo es masculino, un poco old school, y como solemos decir, si te gusta o no, al final del día es cuestión de gustos. Extrañamente a mí, en lo personal, me gusta, me parece diferente, me gustan los tonos, los veo muy diferente a lo que se hace hoy en día y casi parece una botella como de aftershave o algo por el estilo, y la verdad es que tiene su punto. Vamos a echarle un vistazo al diseño del atomizador para aquellos que os interese esa información. Apuntamos bien, que ya sabéis lo que pasa, sino que me enchufo en la cara. Oye, pues nada, pero que nada mal, hay que reconocerlo, muy por encima de algunos perfumes de hoy en día de 80 y 90 euros, hay que tener eso en cuenta, y me ha sorprendido para bien. Hacía mucho que no tenía esta fragancia y la verdad es que es muy pero que muy intensa, hay que reconocerlo. ¡Wow! En el aire es como que te golpea directamente. Continuamos esta reseña echando un vistazo a las notas de salida de este Quorum Eau de Toilette, y como siempre nos vamos a echar unas cuantas atomizaciones. 1, 2, 3, ¿por qué no? La verdad es que el atomizador es sorprendentemente bueno. Dejamos secar un poco para evitar las posibles notas alcohólicas de la salida. Y voy a dejar el tapón porque parece que lo estoy meneando. Es una salida muy pero que muy masculina y a la vez con un toque bastante maduro para lo que tenemos hoy en día. Eso hay que dejarlo claro desde la salida. En la salida nos encontramos con artemisia, con alcarabea, con limón, bergamota y pomelo. De esas notas la artemisia destaca, y sobre todo los cítricos. La artemisia lo que hace es un poco apoyar esos toques un poco ácidos y afrutados de lo que vienen siendo esos cítricos, pero tampoco os imaginéis una salida cítrica muy punzante ni nada por el estilo. Tenemos esos toques un poco del pomelo ligeramente amargos, acompañados de la alcarabea, que le da ese toque un poco herbáceo, básicamente, y un poco amaderado directamente desde la salida. Y es sobre todo eso, una salida muy masculina, algo cítrica, un poco herbácea, bastante verde y con toques un poco casi de bosque directamente, ¿vale? Ese toque un poco masculino, clásico, de hombre recién salido de la ducha, pero con una fragancia muy intensa, porque si algo hay que dejar claro es que esta fragancia es intensidad pura desde su salida. Luego veremos en el secado, pero de momento deciros que si os tenéis que quedar con algo es que huele a hombre limpio, maduro y muy pero que muy masculino. Llegamos a notas de corazón de este Quorum Eau de Toilette y deciros que nos encontramos con agujas de pino, sándalo, con pachuli, con clavel, con jazmín y con violeta, básicamente. No es una fragancia que sea muy floral, por eso el clavel y esa violeta y ese jazmín. Tampoco es muy bestia, no os imaginéis que va a ser una fragancia muy pero que muy floral en ese sentido. Si tengo que destacar, destacaría un poco ese pino totalmente y un poco el toque de pachuli y de sándalo por encima de los toques florales. Tenemos ese pachuli para reforzar ese toque un poco terráceo, esa sensación un poco de bosque también mezclado con el toque un poco de pino, que básicamente también mezclado con el sándalo le da un toque muy amaderado y al mismo tiempo terráceo, básicamente. Ese toque un poco cítrico que teníamos al principio desaparece y se vuelve una fragancia menos intensa, pero al mismo tiempo se vuelve muy pero que muy amaderada, sigue manteniendo ese toque muy pero que muy masculino y con esos toques un poco maduros y bastante clásicos, porque eso sí, el toque clásico se va a mantener, lo cual no es algo malo, ¿vale? Luego hablaremos de la perfumería un poco clásica versus la perfumería moderna, pero si os tenéis que quedar con algo de momento es que el corazón es sobre todo amaderado y un poco terráceo, un poco esa sensación un poco de bosque. Finalizamos con las notas de secado de este Quorum Eau de Toilette y deciros que nos encontramos con musgo de roble, con tabaco, con cuero y con ámbar, básicamente. Como siempre, lo que vamos a hacer es echarnos unas cuantas atomizaciones, dejar pasar unas cuantas horas. Mi recuerdo de esta fragancia es que,
aunque no me llegaba a terminar de durar las 8 horas, sí que se quedaba alrededor de unas 6-7 horas un poco en mi piel, y en ropa la verdad es que duraba bastante, así que voy a dejar pasar unas cuantas horas, vuelvo y os cuento un poco mis conclusiones. Ya hemos vuelto, ya han pasado exactamente, redoble de tambores, 7 horas desde que nos aplicamos este Quorum Eau de Toilette de Antonio Puig, básicamente, como hemos dicho que se pronunciaba antes, y deciros que en cuanto al secado, bastante contento un poco con su duración, sobre todo por el precio. Y en cuanto a ese perfil de notas que teníamos, ese musgo de roble, ese tabaco, ese cuero y ese ámbar, deciros que para mí destaca totalmente lo que viene siendo el musgo de roble y un poco seguramente ese tabaco. No es que lo que viene siendo el cuero no esté, porque creo que sí que está, pero de forma un poco ligera, sobre todo para aportarle un poco más de toque ahumado y un poco más de masculinidad a la fragancia. Es cierto que el ámbar no lo nota tanto, y eso que debería estar un poco reforzado por el musgo de roble, pero no se nota demasiado. El musgo de roble creo que es muy protagonista en el sentido de que tiene ese toque un poco amaderado, herbáceo y sobre todo muy de tierra, un poco de tierra algo húmeda. Para mí también tiene un toque ligeramente metálico lo que es la fragancia. Me recuerda un poco al tipo de metálico que se utiliza hoy en día en Zadig & Voltaire, pero sin ser tan moderno, por así decirlo. Y lo que es ese tabaco está, y lo que le aporta sobre todo es un tabaco algo dulce. Le aporta cierto dulzor, pero sin pasarse. Todo aquí un strip. Y es como eso, un ligero toque dulce de tabaco con un toque ahumado que refuerza sobre todo esos toques masculinos, básicamente. Esta fragancia a mí lo que me recuerda mucho es un poco a, desde el principio al final, como sobre todo a un bosque, básicamente, un bosque amaderado, algo verde, quizá en épocas un poco de otoño, a media tarde, cuando ya hay cierta oscuridad y cierto frío en el ambiente, y al mismo tiempo al tipo de persona que me recuerda es un poco a un hombre maduro, tampoco tiene por qué ser muy maduro, pero simplemente una persona que sea muy masculina y no le importe demasiado conseguir cumplidos, básicamente, que lo único que quiere mandar es el mensaje de masculinidad, y es bastante, casi hasta retadora, ¿no? Como un poco rebelde para la época actual, por así decirlo. Es curioso, pero así es. Y en cuanto a ese perfil de notas, quedaros con eso, que lo que es secado sigue siendo un poco terraceo, un poco amaderado, ahumado y ligeramente dulce. Vamos a hablar un poco del tema de la duración y la estela de este Quorum Eau de Toilette, y deciros que en cuanto a la duración, eso, en mi piel, un poco lo que recordaba, alrededor de unas 5, 6, podríamos incluso meternos casi en la 7ª hora, pero tampoco mucho más. En ropa es cierto que sigue oliendo, la camisa que he llevado hoy sigue oliendo, pero lo que viene siendo en piel se ha retraído ya demasiado para considerarlo duración. ¿Creo que es una buena duración por el precio? Sí. ¿Creo que no se le puede pedir mucho más? Pues la verdad es que no, porque sobre todo fragancias un poco clásicas cuando salieron tenían más duración, más predicción, pero sobre todo tenían ingredientes que a día de hoy están prohibidos, básicamente. Entonces, la gente recuerda esas fragancias, pasaba mucho con Dracarnoir, que básicamente la huelen ahora y piensan, es que esto ha sido reformulado, ya no vale tanto. Digo, es que se prohibieron muchos ingredientes que eran bastante tóxicos, básicamente, aunque durase mucho. Entonces, no le pido más. Si le tengo que poner la nota a la duración, sobre todo teniendo en cuenta un poco su precio, le voy a poner tranquilamente un 9, porque lo que viene siendo esa relación precio-duración está muy, pero que muy bien, y sobre todo para los usos que le va a dar la mayoría de gente. Así que creo que un 9 es una buena nota en ese sentido. En cuanto a la estela, no es la mejor en ese sentido, tampoco creo que lo intente. No es una fragancia que vaya a buscar mucha estela para conseguir muchos cumplidos, luego hablaremos de ello. Pero en cuanto a la estela, diría que alrededor de la primera, segunda hora y media más o menos estaría alrededor de 1,5 metros, pero luego se retrae un poco a esa burbuja personal. No es que sea una burbuja personal poco intensa, porque sí que tiene intensidad. Incluso cuando antes, esta mañana, la he echado aquí en la habitación, la verdad es que era casi hasta agobiante la intensidad que coge la fragancia en el aire, pero luego se mantiene una burbuja algo intensa, pero que no va mucho más lejos. Así que en ese sentido, si le tengo que poner una nota a la estela, teniendo en cuenta que una estela muy grande sería un 10 y nada de estela sería un 0,
le voy a poner un 6,5. Creo que es una buena nota. No creo que tampoco sea su intención destacar en ese sentido, pero por lo menos sí que tiene esa burbuja un poco intensa. Llegamos a una de las partes favoritas vuestras de los vídeos y es la respuesta a la pregunta de si este quórum os va a conseguir cumplidos o no, y la respuesta es que seguramente no. Y me explico. Es una fragancia que básicamente está hecha más para los hombres en sí, más que para gustar a la gente que te rodea. Es un poco una de estas fragancias que llevas porque te gusta el ADN, porque te gusta ese toque tan masculino, o incluso porque quieres mandar un mensaje casi rebelde, un poco en contra de la corriente actual de fragancias tan avainilladas, tan dulces, tropicales, un poco azules, y quieres llevar algo que simplemente grite masculinidad. Pasa un poco como con el Savage que hicimos hace poco, el Eau de Toilette, que tiene esa mezcla de mandar ese mensaje masculino, pero al mismo tiempo contentar a la gente con un toque moderno. Aquí no tenemos ese toque moderno, entonces no es una fragancia que seguramente te pongas y te van a dar muchos cumplidos. Es una fragancia que te vas a poner para mandar un mensaje de masculinidad pura y algo un poco old fashion, por así decirlo. Entonces ahí tendrás que ver si te gusta o no. Si estás buscando cumplidos, no te voy a recomendar ir a por esta fragancia, porque no va a haber muchas personas que la huelan y te vayan a decir, oh, qué bien hueles muy, muy invitante ni nada por el estilo. No, hueles a hombre hecho y derecho, maduro, un poco old fashion y casi un poco rebelde, por así decirlo, a día de hoy. Así que en ese sentido tampoco le voy a poner muy buena nota. Si le tengo que poner una nota a su capacidad de conseguir cumplidos, le voy a poner un 5, porque seguramente alguno te va a conseguir. Hay gente que ese solo están old fashion y masculinos, le gusta mucho, pero al mismo tiempo no es una fragancia que te vaya a conseguir una de cumplidos increíbles ni nada por el estilo. Así que creo que un 5 no la voy a sorprender, pero tampoco le voy a poner un 6, un bien ni nada por el estilo. Ya hemos dicho que es una fragancia que tiene un toque bastante maduro y un poco old fashion, y seguramente te estés preguntando a qué edad te voy a recomendar este quórum Eau de Toilette, y la verdad es que no es una fragancia que, si la pienso, se la pueda recomendar a alguien de menos de 30 años. Aunque es cierto que voy a romper una baza a su favor, y es que creo que poco a poco deberíamos intentar traer poco a poco este tipo de fragancias un poco del pasado, o por lo menos esa es mi opinión, porque se las deja un poco de lado por decir que se han pasado de moda y que tiene ese toque un poco demasiado maduro de hombre algo mayor, y creo que no deberíamos limitarnos en ese sentido, y que no todo debería ser la moda de ahora nos gustan las fragancias de vainilla, ahora nos gustan las fragancias un poco azules, marinas, y olvidarnos de lo anterior. Pero aún así es cierto que a día de hoy, si la tengo que recomendar, la recomendaría a partir de los 30 o los 35 años, porque me cuesta imaginar a un chavalín de 15 años llevando esta fragancia, o incluso a un chaval de 20 años. Que la puedes llevar si te gustan las fragancias muy masculinas y si llevas un estilo un poco diferenciador, o te gusta mucho, por ejemplo, ir de camisa o ir de traje, sin ningún problema. Pero es cierto que hay que reconocer que sí que tiene cierto toque maduro. Eso no se lo puedo quitar, así que mi recomendación sería a partir de los 30 años, aunque si te gustan las fragancias muy masculinas y quieres llevar una fragancia que grite masculinidad, esta puede ser una buena opción a cualquier edad. Ya lo hemos comentado durante el vídeo que tiene cierta intensidad lo que es la fragancia, y puede que te estés preguntando qué número de atomizaciones te voy a recomendar de este quórum Eau de Toilette, y decirte que un poco la recomendación estándar no me pasaría de 6 atomizaciones ni en espacios cerrados ni en espacios abiertos. Y me explico. Esa burbuja que yo os he dicho que es bastante intensa, aunque no tenga mucha estela, tiene bastante poder. Entonces, si os pasáis echando atomizaciones, básicamente van a pasar dos cosas. Por un lado, os va a molestar a vosotros, casi os va a dar un poco de dolor de cabeza porque tiene mucha intensidad y te golpea bastante en la cara. Y por otro lado, al de un rato seguramente te cause fatiga olfativa y desaparezca, y pienses que la fragancia se ha muerto cuando no es así. En esos casos, siempre preguntarle a alguien que tengáis cerca, oye, ¿hueles la fragancia que llevo? Alguien que conozcáis. Sería un poco raro que se lo preguntases a alguien desconocido por la calle, aunque tengo que reconocer que lo he hecho. Pero deciros que eso no me pasaría, porque si os pasáis vais a molestaros a vosotros mismos, vais a molestar a los demás con ese toque tan masculino, y al mismo tiempo no es necesario.
porque ya os he dicho que no es una fragancia que vaya a tener mucha estela independientemente de si te echas medio litro de ella. Bueno, si te echas medio litro de ella, quizá tengas una estela demasiado grande o una burbuja personal de 20 metros. Pero por lo demás, ya os digo, creo que 6 atomizaciones, la recomendación un poco estándar que suelo hacer, una en cada muñeca, una en cada parte trasera del cuello a esta altura y quizá una en cada hombro, por dentro o por fuera de la camisa. Si queréis llegar a algo más, echaros una en el esternón, pero de ahí no paséis, porque si no, ya os digo, va a ser muy intensa y no creo que queráis molestar a los demás con este tipo de fragancias ni tener fatiga olfativa. Así que esa es mi recomendación. Tenemos esos toques un poco de bosque, esos toques un poco musgosos y esos toques un poco amaderados tan bestias. Y quizá te estés preguntando en qué épocas te voy a recomendar este Quorum Eau de Toilette y decirte que creo que vale para todo el año, menos quizá para verano. Creo que en verano puede ser un poco pesada, no en el sentido de empalagosa, sino en el sentido de intensidad. Quizá ese toque un poco de bosque, algo oscuro y tan masculino no pegue tanto con el verano, pero para lo demás, para lo que viene siendo otoño, invierno y primavera, la veo una buena opción. Quizá no tanto para los días finales un poco de primavera, donde ya está subiendo mucho lo que viene siendo el calor, pero también va a depender un poco del clima en el que viváis. Esta fragancia se va a llevar bastante bien con el frío, creo que para otoño e invierno va a ser muy perfecta, también para las noches, aunque es verdad que vale un poco para todo, porque al final es una fragancia de es un poco todoterreno, pero sobre todo eso, si os las tengo que recomendar para 3 épocas va a ser para otoño, para invierno y para primavera, aunque al final del día va a depender sobre todo del clima en el que viváis. Como muchos de vosotros ya supondréis, sí que tiene cierta versatilidad, pero va a haber ocasiones en las que no va a ser la mejor opción. Y si os tengo que recomendar ocasiones para esta fragancia, deciros que yo creo que para oficina puede ser una buena fragancia si no te pasas de atomizaciones. En oficina quizá 3 atomizaciones, no mucho más, porque por esa burbuja un poco intensa, pero al mismo tiempo sí que tiene ese mensaje un poco masculino. A menos que queráis conseguir un poco cumplidos en la oficina, porque esto no creo que os los vaya a conseguir. Si lo que queréis mandar en un espacio profesional es ese mensaje de muy masculino, esta es una buena opción. Quizá para la universidad puede ser una buena opción, va a depender un poco de tu forma de ser, de tu forma de vestir y sobre todo del mensaje ese que quieres mandar. Si quieres mandar un mensaje un poco masculino y old fashion, puede ser una buena opción, sobre todo por el precio, que la verdad es una locura, puede valerte. Para el día a día, perfecta. Yo creo que es donde más la va a utilizar la gente, un poco para su vida cotidiana, supermercado, ir a hacer trámites, ir a sacar al perro, ir a dar una vuelta, a pasear. Quizá para lo que viene siendo citas no sea la mejor opción. No, yo por ejemplo no la llevaría a una cita, porque no va a ser una fragancia tan fácil de entender por personas que no estén dentro de este mundillo y tampoco no quieres llevar una fragancia que tengas que explicársela, ¿no? A la persona con la que acabas de llegar. Te va a decir, le vas a decir, no, es que huelo así porque me gustan las fragancias masculinas. No, cuando vas a una cita lo que quieres es toques invitantes, toques cálidos, un poco amaderados, avainillados, un poco gourmand o algo un poco más bussy, algo oscuro, algo que atraiga a la gente. Y esto no está hecho para eso, está hecho para mandar un mensaje masculino, simplemente. Quizás si estás saliendo con una persona algo más mayor que busque un hombre fuerte, hecho y derecho y con confianza, ¿puede servirte? Sí, pero no creo que sea la mejor opción para citas. Para salir de fiesta, tampoco creo que sea la mejor opción. Es cierto que por su intensidad y su duración puede competir con otras fragancias, en el sentido de que no se la van a comer, pero tampoco creo que sea lo ideal si vas a salir a bailar ni nada por el estilo y vas a generar calor, porque básicamente vas a oler muy pero que muy masculino, aunque eso tampoco es malo, así que supongo que la podrías llevar, pero tampoco creo que fuese mi elección ideal si fuese a salir de fiesta. Si quieres una que tenga toques muy amaderados, masculinos y que también tenga un toque retador, para eso te pones Hugo Boss Bottle Elixir, que sigue siendo muy amaderada y muy masculina, pero a la vez sigue teniendo ese toque un poco más moderno y algo invitante, aunque sigue siendo algo más retadora, todo hay que decirlo. Pero por lo demás, es cierto que va a haber ocasiones en las que la puedes utilizar y otras no, así que si le tengo que poner una nota a la versatilidad, le voy a poner un 7, supongo 6,5, 7, porque es cierto que ocasiones especiales no va a ser la mejor opción, pero para el día a día te va a valer muy bien, la puedes llevar a la oficina, a la universidad,
Al final va a depender un poco de cada uno, pero si fuese a nivel personal, yo creo que le pondría un 6,5 más o menos en versatilidad. Con esos toques un poco de musgo de roble, de tabaco, con ese toque un poco de pino, de cuero, quizá te estés preguntando, con ese olor un poco old fashion, qué tal es la calidad de notas que tenemos en este Quorn Eau de Toilette, y decirte que es sorprendentemente buena, incluso para a día de hoy, después de más de 40 años que lleva en el mercado esta fragancia. La verdad es que para mí no huele sintético, lo cual es muy curioso, sobre todo por el precio. Y es que es cierto que sus notas pueden ser algo más retadoras y que es una fragancia muy masculina y no todo el mundo va a saber llevar este tipo de notas, pero aún así no huelen sintético. Hay que reconocerlo. Hay fragancias que valen 80 euros que huelen mucho más sintéticas que esta fragancia, que ya decimos que normalmente que huela sintético no suele ser malo mientras no huela barato, pero por lo menos aquí tenemos una fragancia que no huele barato y tampoco huele sintético, lo cual es bastante curioso. A alguna gente ese toque que yo noto un poco ligeramente metálico que viene siendo entre el corazón y el secado le puede dar un poco a la nariz, pero tampoco es muy bestia. Así que si le tengo que poner una nota a la calidad de las notas, le voy a poner tranquilamente un 8, porque creo que lo hace bien, y solo le bajo un poco porque sé que hay gente que va a notar estas notas algo un poco retadoras y difícil, aunque creo que la calidad está ahí, no van a ser para todo el mundo. Como siempre, todo lo que hemos dicho está muy bien, pero de nada sirve si la relación calidad-precio no está en este Quorn Eau de Toilette de Antonio Puig. Y deciros que sí que está, porque para que os hagáis una idea, estos son 100 mililitros de fragancia que tiene una duración de, por lo menos en mi piel, de 6-7 horas con bastante intensidad, y está en Druni, ahora mismo está alrededor de unos 11 euros, lo cual es una locura. Es cierto que tienen este tipo de precios las fragancias algo old school porque no venden tanto, ¿vale? No van tanto con los toques modernos ni con las corrientes modernas de fragancias tan dulces, con toques un poco de lavanda, vainilla, esas fragancias un poco azules o fragancias un poco más tipo barbería modernizadas o muy cítricas. Entonces estas han bajado mucho de precio con el tiempo, y eso es algo malo y bueno al mismo tiempo. Bueno en el sentido de que puedes tener una fragancia todoterreno que va a ser un poco desafiante por un precio ridículo, porque es que no sale, casi os sale a 1 euro los 10 mililitros, es una locura. Pero por lo demás es cierto que es difícil no recomendarla, en el sentido de que pagas 11 euros, la tienes en la estantería, de vez en cuando no quieras pensar te la echas, te olvidas y hueles muy pero que muy bien, y al mismo tiempo de forma muy masculina. ¿Que no te va a conseguir muchos cumplidos? No. ¿Que no va a ser la más versátil, que no vas a poder utilizar tanto para citas y ocasiones un poco especiales? Pues no. Pero para ocasiones un poco más ligeras o un poco para el día a día es perfecta. No es una fragancia de gimnasio, eso sí que creo que antes no lo he mencionado, porque yo creo que para gimnasio va a ser bastante intensa. Pero por lo demás creo que es difícil no recomendarla y darle una buena puntuación, aunque si podéis probarla. No sé si estará en tiendas físicas con probadores, porque seguramente sí. Yo creo que en alguna tienda la podéis encontrar para probarla, pero incluso siendo una compra ciega, teniendo en cuenta que vale menos que Nautica Voyage, es como muy difícil no recomendarla. Por su duración, por su perfil de notas, aunque sea tan retadora, yo creo que si le tengo que poner una puntuación a lo que viene siendo la relación calidad-precio, le voy a poner tranquilamente un 8, porque creo que está muy bien por el precio, pero al mismo tiempo creo que va a ser muy retadora para algunos que no van a encontrar la ocasión, ¿no? O muchos no se van a atrever a llevarlas, en el sentido de que no es algo que se lleve tan al día y mucha gente sigue mucho la moda de las fragancias. Entonces creo que un 8 en calidad-precio es una buena nota. Llegamos a la conclusión final de este Quorn Eau de Toilette, y deciros que, aunque en lo personal es una fragancia que me gusta, es cierto que no va a ser para todo el mundo. Y es algo bastante lógico de pensar, y es que no todo el mundo está dispuesto a llevar una fragancia algo retadora e ir un poco en contra de las modas actuales en las fragancias y irse a algo un poco más old fashion, porque esto, lo queramos o no, sí que es algo old fashion, en el sentido de que mucha gente la va a pasar de moda. ¿A mí en lo personal me importa? No. La verdad es que no, porque
simplemente suelo llevar fragancias que me gustan y estas de vez en cuando sé que la voy a utilizar porque me gustan esos toques un poco musgosos, amaderados y tan masculinos y algo old fashion, pero también van un poco con mi personalidad, que muchas veces digo que sí, tengo 34 años, pero que en lo que viene siendo el alma tengo el alma de una persona de 80, o eso es la sensación que me da, básicamente. Pero va a depender un poco de vuestra personalidad, si os va a gustar o no, básicamente. ¿Os la puedo recomendar como compra ciegas? En el sentido de que es muy barata, sí, aunque no suelo hacer recomendaciones de compras ciegas de nada. Me gusta que probéis siempre las fragancias antes de comprarlas para que no gastéis dinero si no os gusta. Quizá conozcáis a alguien que la tenga, porque aunque parezca que no, hay gente que la sigue comprando bastante. Pero por lo demás, creo que es una compra segura en el sentido de que si necesitas algo old fashion y masculino, sin buscar pretensiones, ni cumplidos, ni nada loco, ni nada por el estilo, esta puede ser una buena opción. Si os tenéis que imaginar a alguien llevando a esta fragancia, es un hombre maduro, masculino y con mucha confianza. Porque sí, hay que tener cierta confianza para llevar hoy en día este tipo de fragancias y no recurrir a fragancias más tipo más normativas, como por ejemplo una que estoy leyendo mucho últimamente es Polo Blue de Ralph Lauren, la Eau de Toilette, lo cual me sorprende porque es como que hubo una época que se utilizaba mucho y de repente desapareció y parece que está volviendo bastante, por lo menos en la zona donde vivo, y es muy curioso porque la llevan como varias personas que encima se conocen entre ellas y es como me vuela un poco la cabeza, no sé si compartirán fragancias o qué, pero por lo demás, si le tengo que poner una nota general a lo que viene siendo la fragancia, le voy a poner un 7,5, ¿vale? Me gusta, sé que está un poco pasada de moda, pero al mismo tiempo es una fragancia muy masculina que cuesta 11 euros los 100 mililitros, ¿vale? Depende un poco donde la compres, variará entre eso, 10 euros y 20 euros, pero incluso por 20 euros ya sería una buena compra, por 11 euros que me costó a mí, me parece una locura y creo que como mínimo se tiene que llevar un 7,5, aunque sé que no va a ser para todo el mundo. Hasta aquí el vídeo de hoy de este Quorum Eau de Toilette de Antonio Puig. Espero que os haya gustado o por lo menos os haya resultado útil. Si tenéis algunas fragancias que os gustan y son clásicas, es decir, de antes de los 2000 y queréis que las traiga al canal, podéis dejármela en los comentarios que yo las traigo encantado porque me gusta mucho oler fragancias del pasado. Es como un pequeño fetiche que tengo ahí con las fragancias en ese sentido, así que recomendármelas sin ningún tipo de problema. Por ahí tengo la de Tabac, que seguramente en algún momento la traeré porque sí, es una fragancia que creo que en día de hoy es bastante popular, sobre todo en Amazon, lo cual me sorprendió. Pero por lo demás, ya os digo, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, dejármela en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Antonio Puig. 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 Puig.